Hola amigos, bienvenido a las series ¿Quién es Jesucristo? Este es el tercer video donde vamos a hablar que Jesucristo es el alfa y el omega, el principio y el fin. Primero, la Biblia está compuesta por el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando teníamos el Antiguo Testamento de Génesis hasta Malaquías, podríamos decir que él era la palabra de Dios escrita. El Antiguo Testamento, la palabra de Dios escrita, que es la voz de Dios. La voz de Dios es la palabra de Dios, ¿ya? Podríamos decir que es las sagradas escrituras. Sagradas, ¿por qué? Porque es palabra santa de Dios, donde Dios se revela al ser humano, ¿ya? Pero no podíamos decir que es Jesucristo, porque Él es el principio hasta el final, no había el final. Pero ya llegó el Nuevo Testamento y se unieron el Antiguo y el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, ¿no? Ya llegó el último libro que es Apocalipsis, es el final, ¿no? El final. Entonces, ahora tenemos desde Génesis, que es el principio, hasta el libro de Apocalipsis, el final. O sea, tenemos la Biblia, es la revelación completa de Dios. Ya que está todo, ya nadie le puede añadir otro libro, está completo porque ya llegó al fin. Ahora podemos decir que es Jesucristo, el alfa y el omega, el principio y el fin, donde Dios nos revela todo. El pasado, el presente, lo que está sucediendo, y nos revela también el futuro, lo que sucederá en el futuro, todo. Y vamos a ver con la Biblia. El libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8, dice así. Apocalipsis 1:8. Yo soy, dice, él se presenta, el yo soy se presenta. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Se presenta como el todopoderoso, como Dios, completo. Ya está toda la revelación completa en la Biblia. Ahí mismo en el capítulo 1, versículos 10 y 11 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero, dice, el primero de toda la creación, el verbo, la palabra, ¿no? Que a través de la palabra Dios lo creó todo, y el último, aquí está lo último, lo que va a suceder, la ciudad de oro con calles de oro, mar de cristal, la nueva Jerusalén que baja del cielo, y está todo, ¿ya? En el 11, pero en el capítulo Apocalipsis, capítulo 21, versículo 6, habla lo mismo, dice, y me dijo, hecho está, hecho está. Yo soy el alfa y la omega. Ahí se presenta Jesucristo, la palabra de Dios. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. ¿De qué vida? De la vida eterna. ¿Cuál es esa fuente de agua? Esta es la fuente de agua de la vida eterna. Jesucristo es la palabra de Dios escrita pero completa, toda la palabra, ¿ya? Y Jesucristo dio esta palabra. Yo soy el camino, dijo. El camino, la palabra de Dios. Él. Yo soy la verdad, o sea, la verdad absoluta de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre la verdad y la mentira? Que la verdad siempre se cumple. La mentira no. Cuando Dios le dijo a Adán, Adán, el día que tú comas de este árbol ciertamente vas a morir, ¿no? Entonces, pero Satanás le dijo una mentira, le dijo, no, no morirá, le dice a las mujeres, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman serán como Dios y serán abiertos vuestros ojos. Claro que se le iban a abrir los ojos y iban a conocer entre el bien y el mal, pero le dijo una mentira, no moriréis. Y en el libro de Génesis habla que Adán sí murió. Entró la muerte, entró el pecado por causa de la desobediencia a la palabra de Dios. Entonces aquí vemos que la verdad, que es la palabra de Dios, siempre se cumple y se cumplirá lo que está escrito. Todo lo que está escrito se cumple porque es la verdad de Dios. Y Jesucristo dijo, yo soy la verdad, yo soy la palabra de Dios, yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Él es la vida, la fuente de la vida eterna es Jesucristo, es la palabra de Dios. ¿Ya? Está en el libro, en el
Libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 13, dice, ahí vuelve a rectificar y dice, yo soy, mire, yo soy, o sea, el Dios Todopoderoso, el alfa y el omega, el principio, el fin, el primero y también el último, todo, la revelación completa. En la Biblia tenemos la revelación completa de Dios. ¿Qué habla la Biblia? La Biblia habla de tres tiempos bien definidos entre esos tres tiempos. El tiempo de la ley. El tiempo de la ley comienza con Moisés, donde Dios escoge un pueblo llamado Israel, el pueblo de Dios, lo saca de la esclavitud, realiza su juicio, abre el mar rojo y tantas maravillas para dar una tierra prometida. Ya, y le da leyes a ese pueblo. Dios se manifiesta y se revela al pueblo de Israel, que es donde está ubicado el pueblo de Israel, en el viejo mundo, en el viejo mundo. Entonces, cogió una nación primero. Ya, ahí comenzó el tiempo de la ley de Moisés, hasta Malaquías, hasta la llegada del Señor Jesucristo. Ahí dice, el tiempo de la ley llegó de Moisés hasta Jesucristo. Y cuando llegó Jesucristo a esta tierra, el verbo encarnado, manifestado en carne y hueso, 100% hombre, o sea, con un cuerpo físico como el de nosotros, pero 100% Dios, porque vino con la naturaleza también de Dios, que es el Espíritu Santo de Dios. Por eso es hijo de Dios, ¿no? María no tuvo relación con José, sino que Dios, el Espíritu de Dios, la sombra de Dios lo envolvió a ese vientre, y por eso que el ser que nació es santo, tenía las dos naturalezas. La naturaleza de María, que es la naturaleza carnal, la del cuerpo físico, casi como nacemos todos los seres humanos a través de una mujer, vino con este cuerpo físico. Pero la naturaleza divina es el Espíritu de Dios que estaba en él, en Jesucristo. Es Jesucristo, Dios el Padre, el Dios Espíritu estaba con él. Él fue el que le enseñó, Él fue el que lo preparó, Él fue el que lo capacitó, el Espíritu Santo de Dios el Padre. Por eso que los fariseos se quedaban, mira, ¿y tú? ¿De dónde este niño, 12 años? Y le enseñaba a los fariseos, a los maestros de la ley, se quedaban admirados bien. Porque el Espíritu de Dios el Padre, que estaba dentro de él, el Espíritu de Dios, les hablaba, les enseñaba. ¿Ya? Ahí comenzó el tiempo de la gracia. En el tiempo de la gracia, Jesucristo viene como Salvador del mundo entero. Él viene para salvar a la humanidad. Pero ¿salvarla de qué? ¿De qué? ¿Salvarla de qué? De la esclavitud del pecado. Porque la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Lo tenían engañado. ¿Por qué? Porque no conocíamos la verdad. Llegó la verdad, pero en carne y hueso. Y yo me doy cuenta que lo que Dios siempre ha querido con el ser humano, Dios no quiere que el hombre siga una religión, sino que el hombre tenga una relación con Dios. Como un padre tiene una relación con un hijo, ¿no? Donde un buen padre, ¿qué hace? Aconsejar a su hijo. Advertirle también que sus acciones van a tener consecuencias. Si son buenas, van a tener consecuencias buenas, pero si sus acciones son malas, también van a tener consecuencias malas. Es lo que hace Dios como Padre, también nos advierte, nos dice, nos enseña, ¿no? ¿Para qué? Para que tomemos buenas decisiones a través de la sabiduría de Dios que está en su palabra. ¿Ya? Entonces llegó el tiempo de la gracia, el tiempo donde Él viene como Salvador del mundo entero, para que toda persona que le abra su corazón lo reciba. Dios lo cambia, lo que lo transforma al ser humano es esta palabra. Cuando esta palabra se encarna dentro del ser humano y vive una nueva vida, pasa a ser un ciudadano del reino de Dios. Ese es el tiempo de la gracia. ¿Y cuál es el otro tiempo? Es el tiempo de Apocalipsis. Es el tiempo de los juicios de Dios, donde Dios realiza sus juicios, donde ya el ser humano que no lo conoció como Salvador, o sea, no le entregó su vida a Cristo, su corazón, no le abrió su corazón para que el Señor comenzara a limpiar toda la suciedad, todo el pecado, todo lo malo. Porque si dice la Biblia que la sangre de Cristo es la que nos limpia todo pecado, cuando entendemos, comprendemos la palabra de Dios y la aplicamos, la ponemos en práctica, la vivimos. Eso es lo que hizo Jesús, vivir la palabra de Dios. Él nos demostró que sí podemos vivir una vida en santidad. Sí, Él lo demostró, porque Él vino también con un cuerpo igual que el de nosotros, cuerpo de carne y hueso. Y Él vivió una vida en santidad.
También nos demostró que a Satanás se lo puede vencer, al maligno se lo puede vencer. Y él lo venció cuando fue al desierto, 40 días y ayunó. Lo venció. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Por eso en la Biblia dice que la palabra de Dios mora en abundancia en nuestro corazón. Esta palabra debe morar en abundancia dentro de nuestro corazón para ser lleno también del Espíritu de Dios. ¿Ya? Entonces ahí vimos ahí que ese es el segundo tiempo, el tiempo de la gracia, el tiempo de la misericordia, donde Dios llama al arrepentimiento al mundo entero que se arrepiente, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese fue el mensaje del Señor Jesús. Crean en la palabra de Dios, crean en esa oportunidad que Dios le da de ser salvo, de ya no ser enemigo de Dios, ya no darle la espalda a Dios, sino ser sus amigos obedientes. ¿Ya? Ahí viene el tiempo del juicio de Dios, donde las personas que no lo conocieron como Salvador lo van a conocer como juez. Como juez. ¿Qué hace el juez? Cuando alguien va delante de un juez es porque ha infringido la ley. Ha infringido la ley. ¿Y qué va a recibir del juez? Un castigo o una condena. Entonces, ya como juez, ya Dios viene y nos castiga. Pero como Salvador, Él nos salva. Él nos salva. Pues dice, hasta la Biblia dice que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos delante de Dios el Padre. Él es nuestro abogado. Ah, no, ya, no, pues yo di mi vida por Él, Padre. Por Él yo morí. Señor, perdónalo. Entonces, eso. Pero cuando usted lo aceptó como Salvador, cuando Él fue su Salvador, y usted creyó en su palabra. Entonces, los tres tiempos claros son: tiempo de la ley, con Moisés, se terminó, porque llegó a su fin ese tiempo cuando con la llegada de Jesucristo comenzó el tiempo de la gracia, el tiempo de la misericordia, donde Dios llama al arrepentimiento a toda la humanidad. Y el tercer tiempo, que es el tiempo de los juicios de Dios, donde la ira de Dios cae sobre la tierra y el único refugio de este planeta Tierra es Jesucristo, el verbo de Dios, la palabra de Dios, el alfa y el omega, el principio y el fin. Esta palabra, la Biblia dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál es el nombre del Señor Jesucristo? El verbo de Dios, es la palabra de Dios. O sea, todo aquel que invocare la palabra de Dios va a ser salvo. Porque esa es la fe de los cristianos. La fe de todo cristiano está fundamentada en la Biblia, la palabra de Dios. Este es el fundamento, esta es la base de nuestra fe. Lo que Jesucristo hace, Jesucristo siempre ha querido unir a todo su pueblo, unir al pueblo de Dios, unir a todos los cristianos, a todos los creyentes. ¿Cómo lo va a unir? Una sola fe, la palabra de Dios. Solo Escritura, la Sagrada Escritura, la Biblia, la verdad. Él es la máxima autoridad en el pueblo de Dios, la palabra de Dios. Ya. Entonces aquí vimos que Él es el alfa y el omega. Vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 21, versículo 20. Dice el discípulo amado: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. ¿Quién era ese discípulo? Era Juan. Y a él se le reveló como el verbo, como la palabra de Dios. En Juan 1 dice: en el principio era el verbo era con Dios, y el mismo verbo era Dios mismo. A él se le reveló, y también se le está revelando en Apocalipsis. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él, le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Él le preguntó, en Juan. En el 21 dice: cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Él le dice al Señor Jesús: ¿qué va a pasar con Juan, con tu discípulo amado? Mira lo que Jesús le contesta. Jesús le dijo: si quiero, mira lo que dice, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú a mí, tú sígueme, no te preocupes, hasta que yo venga. ¿Qué quiere decir? A él, a Juan, se le reveló Apocalipsis, el último libro, el final de todo. Llegó ahí, ¿cómo? La revelación completa de Dios. Ahora tenemos la Biblia, que es la revelación completa de Dios, el libro de Dios completo, Jesucristo, el verbo, pero la palabra de Dios escrita. Porque el que murió en la cruz de Calvario está sentado a la diestra de Dios Padre. Él es la palabra de Dios encarnada, pero aquí tenemos la palabra de Dios escrita, que es la que debe morar dentro de nuestro ser, es la que se debe encarnar en nuestra mente, nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Debe hacerse vida,
debe encarnarse dentro de nosotros. ¿Ya? Entonces, aquí vemos claro, y mira lo que dice en el 23. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría. O sea, no entendieron. Pues es importante cuando usted lea la Biblia, entenderla. Ellos no entendieron, ellos pensaban, no va a morir hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero no entendían que Él era el que iba a escribir el último libro, la última revelación se le iba a dar a Juan, Apocalipsis. Apocalipsis habla de los juicios de Dios sobre la tierra. ¿Ya? Dice, pero Jesús no le dijo, Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti. O sea, es claro, a Él se le reveló el último libro, ahí llegó el alfa y el omega, el principio y el fin, ya el libro completo, la revelación completa de Dios. Y vamos a ver en el libro de Apocalipsis mismo, ya vamos a ver lo último que dice la ciudad, cielo nuevo y tierra nueva, donde baja una ciudad de oro con calles de oro y mar de cristal y se asienta aquí en la tierra. Y vamos a leer en el Apocalipsis capítulo 21, versículo 22, dice, y no vi en ella templo, ¿de qué está hablando? Un templo físico, donde se reúnen los creyentes, No, dice, no hay templo ahí. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. O sea, Dios mismo va a estar ahí con su pueblo. Dios el Padre, el Dios Espíritu. Y también el Cordero. O sea, Jesucristo. Ahí vamos a conocerlo a Jesucristo, pero ya lo conocemos a través de la palabra. Pero aquí lo vamos a conocer el cuerpo físico. Vamos a ver en sus manos, vamos a ver las huellas de los clavos, todo. Él dio su vida por nosotros. Ahí lo vamos a poder abrazar a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver a todos sus siervos que tienen su nombre en su frente. Vamos a conocerlo a Pablo, vamos a conocer a Pedro, vamos a conocer a Juan, vamos a conocer a Moisés, a Elías, a Eliseo, a David, a todos los grandes siervos de Dios que nos habla la Biblia. Todos. Los vamos a conocer en esa ciudad, van a estar. Dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. No hay necesidad. Porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Dios mismo va a estar con su pueblo. Va a ser la luz. Jesucristo dice, yo soy la luz de este mundo. El Cordero, Jesucristo. Va a ser hermoso vivir ahí. Y las naciones, miren, las naciones. ¿Qué quiere decir? Que muchas naciones van a ser salvas. Porque aquí lo dice la Biblia. Las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. ¿A cuál luz van a andar todas las naciones? La luz de la palabra de Dios. O sea, todas las naciones que van a ser salvas van a creer en la Biblia, la palabra de Dios, y se van a someter, a sujetar y obedecer la palabra de Dios. ¿No? Dice, andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra, traerán su gloria y su honor a ella. ¿Qué quiere decir? Lo mejor de las naciones va a ir a esa ciudad del gran rey, del soberano, del Dios todopoderoso. Lo mejor, todas las naciones, los mejores frutos que den, lo mejor de cada nación va a dar allá. Dice, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. O sea, ¿qué quiere decir que no va a haber noche? Solo va a ser día, o sea, va a haber solo eternidad. Ya no vamos a poder medir el tiempo, porque no hay día ni noche, no va a haber un día, 2 días, 3 días, ya no va a existir eso, va a existir eternidad. Recuerde que en Génesis 1 hablaba de cómo comenzó la eternidad, con oscuridad. Y Dios separó la luz de las tinieblas y vio Dios que la luz era buena. Pero aquí ya va todo lo contrario, ya no va a ser noche, sino va a ser día. ¿Por qué? Porque la luz es buena. Va a estar Jesucristo, la luz de este mundo, la palabra de Dios. Dice, sus puertas nunca serán cerradas. De día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. O sea, lo mejor de las naciones va a entrar por esa ciudad. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. ¿Inmunda qué quiere decir? De la inmundicia, del pecado, de lo malo. No, todo entra en los santos. Inmunda, o que hace abominación y mentira. Nadie que hable mentira no puede entrar por ese, sino que hablen con la verdad. Crean en la verdad que es Jesucristo, que es la palabra de Dios. Sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero.
los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, o sea, los que abrieron su corazón a Cristo y lo aceptaron como su Salvador, creyeron en Él, creyeron en su palabra. Entonces, creen en la verdad, ellos sí pueden entrar a esa ciudad, la ciudad del gran rey. Ahí ya se termina todo, ya aquí eso es lo último que hay. Esta revelación Dios se la dio a Juan. Dios se la reveló. Ahora Jesucristo no está en el cuerpo físico, pero tenemos la palabra de Dios escrita, la Biblia, el alfa y el omega. Está todo completo. Bueno, mis hermanos, bendiciones y sigamos adelante con Cristo. Saludos para todos mis hermanos de la iglesia Manaín, Campamento de Dios. Bendiciones.